Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 235 de la lectura de la palabra. Hoy nos toca la lectura de Colosenses capítulo 3 versos 5 al 11. Y aunque la leímos en el día 234, quise releerla, reevaluarla, porque hay unas palabras aquí poderosas que quise entender por mi propia cuenta. Y es el versículo 5 que dice: haced morir todo lo terrenal en vosotros. Leámoslo juntos. Colosenses 3, verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, como que fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas, como ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni éxita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. La vida resucitada en Cristo Jesús implica hacer morir el pecado. ¿Y por qué quise releer estos versículos? Y señalar que en el versículo 5 nos dice Pablo: haced morir todo lo terrenal en nosotros, cuando Pablo en Romanos 6:6 nos deja saber que ya estamos muertos. En Cristo Jesús ya somos muertos, fuimos sepultados y resucitamos en Él y tenemos esta nueva vida. Y personalmente les quiero decir que mi pregunta viene a través de yo pensar y decir: si yo soy nueva criatura en Cristo, ¿por qué a veces tengo esta batalla con el viejo hombre y con viejos deseos? Voy a ser bien personal y bien abierto, no sé si le ha pasado a ustedes, porque Romanos 6:6 dice que en el momento de la salvación, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces yo me estaba preguntando si ya fui justamente crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿por qué sigo batallando con el pecado? Y eso es lo que quiero y voy a tratar de explicar, porque me libertó mucho saber esto y entender cuál es mi deber en esta nueva vida, y el entender también que puedo ser libre y batallar contra las tentaciones y el pecado. Tenemos el poder sobre el pecado y la tentación. ¿Cómo es que fuimos crucificados juntamente con Cristo para destruir el cuerpo del pecado? Y Pablo ahora nos dice en el verso 5: haced morir todo lo terrenal en nosotros. Entendamos lo siguiente, lo cual para mí fue muy libertador. Jesús murió por nuestros pecados y pagó el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Se entregó como sacrificio perfecto para anular la deuda del pecado. Es simple, pero quiero que lo entienda no simplemente en su mente, sino en su espíritu. Y eso es trabajo del Espíritu Santo, iluminarlo para que usted pueda entender y escuchar. El que tenga oído, escuche la voz del Espíritu. Ya Cristo murió por nosotros y pagó la deuda del pecado. Lo que se trata de pagar el pecado, Él ya lo hizo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiero que se quede conmigo y sepa y entienda que la paga del pecado es muerte, y ya Cristo murió por nosotros y pagó esa deuda. Eso es lo que Romanos 6:6 está diciendo, que estamos muertos juntamente con Cristo, y en cuestión de pagar el precio del pecado, que era muerte, ya nosotros estamos muertos a esa paga. Ya Él la pagó a nosotros confiar en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero ahora nos toca
un deber, que es lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 3, verso 5. Hacer morir lo terrenal en nosotros es posible ahora porque al poner la confianza en la cruz, el Espíritu Santo habita en nosotros poniendo ese querer como el hacer, no simplemente en poner el querer como el hacer, sino que ahora somos hechos hijos e hijas y coherederos de Dios. Juan capítulo 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a quien, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Romanos 8:16 dice lo mismo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no es a través del Espíritu, no vamos a poder entender y comprender que tú y yo somos hijos de Dios. Es el Espíritu que nos da vida y nos hace entender y creer y vivir una vida de hijos e hijas de Dios. Verso 17. Y si hijos también, herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hacer morir lo terrenal en nosotros se debe hacer real en cada una de nuestras vidas y tiene que ser un hábito práctico. Ni la santidad ni la madurez pueden existir en una vida que practica el pecado y que no le puede poner freno a él. Voy a repetir eso. Ni la santidad ni la madurez pueden existir en una vida que practica constantemente el pecado y que no le puede poner freno. ¿Por qué? Porque al nosotros tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu en el momento que fallamos, en el momento que pecamos, nos confronta de ese pecado y nos deja saber, eso está mal. Eso va en contra de la ley de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios, y nos causa el arrepentimiento y volver otra vez al camino. Jesús en la cruz nos redimió y pagó el precio de nosotros por el pecado. Pero el poder del pecado aún permanece fuerte, en especial cuando no alimentamos al espíritu y seguimos alimentando los deseos de la carne. Tenemos que analizarnos qué es lo que estamos alimentando nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma. Porque lo que alimentamos a nuestras vidas es lo que va a dictar nuestras acciones. Esta es la razón por la cual debemos hacer morir el pecado sin cesar, rindiéndonos al Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es lindo entender que a través del Espíritu tenemos el poder para hacer morir las cosas de la carne, para poder vivir en las cosas del Espíritu. Pero si mi vida se dedica a vivir por la carne, por lo que desea mis ojos, por la vanagloria de la vida, voy a morir por la carne. Porque si vivo por esto va a morir. Pero si vivo por las cosas del Espíritu, que son vida eterna, viviréis. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cristo ya pagó la paga del pecado. Pero si ignoras el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, entonces tienes que pagar tú el pecado. Y nadie puede pagar esa deuda y vivir, porque todos hemos fallado. Solamente hay una persona que nunca cometió pecado, que nunca falló, que se entregó por nosotros y al resucitar al tercer día pagó la cuenta por ti y por mí, para que nosotros confiemos en esa obra, por ende vivamos por el Espíritu. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Verdad? Morir, vivir por la carne es muerte. Pero Dios, ¿qué hace? Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús para poder vivir en el Espíritu. El pecado es como un rey destronado, que ya no reina ni tiene autoridad para condenar, pero
que se empeña en debilitar y destruir a sus antiguos dependientes. Tienes que verlo de esa forma. El pecado aún tiene fuerza y logra vencernos si nosotros seguimos alimentando las cosas de la carne. Pero para vencerlo no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Tenemos que vencerlo a través del poder del Espíritu Santo y a través de utilizar bien la espada del Espíritu, lo cual es la palabra. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el arma que utiliza el Espíritu para poder batallar las cosas espirituales, recuérdate que no batallamos con carne ni sangre, sino contra potestades, contra cosas espirituales que no podemos ver, ¿verdad? Nuestros pensamientos no los podemos ver, pero batallamos con ellos cada día, y el ataque del enemigo viene a nuestra mente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros batallar esos pensamientos, esos dardos del enemigo, si no tenemos la espada del Espíritu, lo cual es la palabra? Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Lo cual es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vencer la batalla si no escudriñamos y leemos la palabra? ¿No le ha pasado muchas veces donde defendemos nuestro pecado por nuestra propia opinión, pero no leemos la palabra? Excusamos nuestro comportamiento de miles formas y no nos metemos a la palabra para que la palabra sea la que conduce nuestra mente y por ende nuestras acciones. En la medida que estemos fortalecidos en la palabra, podremos tener poder sobre el maligno. Muéstrame un versículo que diga eso, Teddy, porque suena bonito. Primera de Juan 2:14 dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo yo puedo vencer al maligno? ¿Cómo yo puedo hacer morir las cosas de la carne si no escudriño y leo la palabra? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría. Eso es lo que yo trato de hacer con la palabra, exhortarme, ¿verdad? Y que me enseñe. Y después en estas mañanas así, exhortando los unos a los otros en ella, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con canciones nada más no, porque los salmos es la palabra de Dios, que nosotros, esto que estamos haciendo son cánticos espirituales, estamos leyendo la palabra juntos para edificarnos, para enseñarnos, para exhortarnos, que como hoy en día estamos aprendiendo, podemos hacer morir todas las cosas terrenales en nosotros. Es cierto que el creyente ha muerto en sentido de pagar la deuda del pecado al estar unido con Cristo en su muerte. Pero también es cierto, hermanos y hermanas, que el pecado aún ataca a través de la carne. Y somos llamados a hacer morir el pecado en nosotros, no presentarnos como instrumentos de iniquidad o de injusticia, sino como instrumentos de justicia, de amor, de misericordia y de santidad. Tenemos el poder sobre el pecado, pero ese poder es posible a través del Espíritu Santo y su palabra, que es la espada. Consideremos el pecado como lo que es. El pecado es un enemigo mortal. Así que mientras aguardamos la redención de nuestro cuerpo, puede leer Romanos 8:23, nuestro espíritu redimido y fortalecido en el Espíritu Santo debe hacer morir el pecado que ataca la carne. Haced morir todo lo terrenal de vuestras vidas. Por consiguiente, hacer morir el pecado no es una opción para el cristiano. Todos los días debemos de hacer morir el pecado en nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ese viejo hombre
ya fue sepultado con Cristo. Ahora podemos vivir para Él. Y aunque estamos en este cartucho, y Pablo, y lo hemos leído, que tenía batalla con esto y le dijo, ¿quién me va a libertar de este cuerpo de mortandad? Mas mayor es el que está en mí que aquel que está en contra de mí. Y sabemos que muchas veces el que está en contra de nosotros, lo cual sí es Satanás, pero también la persona que está frente al espejo, si seguimos alimentando la persona que está frente al espejo con redes sociales, con los likes, con los followers, con ponerle importancia a la vestimenta, al status quo, a lo que está pasando en el gobierno, a los chismes, a todo eso, lo que va a ganar siempre es esto. El enemigo más grande que uno puede tener es uno mismo. Por eso la palabra dice es que renovaos en la palabra, renovaos vuestro entendimiento con el conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús. Porque mientras más conozcamos a Cristo Jesús, más nos vamos a conocer a nosotros en el diseño original que Dios siempre tuvo para usted y para mí. Cristo venció la muerte y nos mostró el camino para vencer la tentación y el pecado. Tentado por Satanás en el desierto, no lo reprendió, ni le gritó, ni le habló en lenguas, ni nada de eso, sino ¿qué fue lo que le dijo a Satanás? Escrito está. Y tenga por cuenta que el enemigo también sabe la palabra, pero lo triste del enemigo, que aunque venga con la palabra, él la manipula para hacernos pensar que todavía no tenemos todo en Cristo. Por eso hemos hablado de la carta de Colosenses, donde falsas doctrinas estaban enseñando que sí está bien creer en Cristo, pero que nos falta más, que tenemos que hacer ciertas cosas para alcanzar ese perdón de pecado y alcanzar la salvación. El enemigo es el autor de toda mentira y nos hace entender que en Cristo no somos suficientes. Y Jesús nos enseñó que para vencer al enemigo y vencer los dardos del enemigo, tenemos que saber la palabra y decir, escrito está. Como también trató con Adán y Eva, que les hizo pensar que no eran a imagen de Dios y que podían, a través de este conocimiento de la ciencia del bien y el mal, alcanzar ser como Dios, cuando ellos mismos eran ya a imagen y semejanza de Dios. Si vamos a vencer y vamos a poner y vamos a hacer morir las cosas terrenales en nosotros, tenemos que saber la palabra y decir como Jesús, escrito está. Si no estudiamos la palabra, ¿cómo podemos decir escrito está? ¿Quieres vencer al pecado? ¿Quieres vencer al enemigo? Buscar a Jesús en la palabra y crece en el conocimiento pleno de ella. Y te garantizo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Seguir a Jesús es morir a nosotros mismos, a la ambición, al ego, al orgullo. Es postrarse en humilde sumisión al señorío de Cristo. Él es nuestro Señor. Es obedecer el mandamiento que el Señor mismo nos dio a nosotros en Lucas capítulo 9, 23, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Voy a repetir eso. Si Jesús es tu Salvador y también es tu Señor, Él nos da ese mandamiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Primera de Corintios 15:31 dice, Pablo, lo mismo que el Señor nos llama a nosotros, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Romanos 6:11 al 13 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetitos, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Ahora que estamos en esta vida en el Espíritu, tenemos ese poder. Cuando no teníamos a Cristo,
Cuando el Espíritu Santo no estaba dentro de nosotros, quizás tú podías escuchar una palabra así y no entenderla. Porque el Espíritu es el que nos explica, el que nos hace entender esta palabra que es viva y eficaz. Pero si estamos muertos en el Espíritu, una persona que está muerta espiritualmente no puede entender una palabra que es espiritual. Podemos vencer al pecado. Es libertador saber que tú y yo en Cristo Jesús podemos vencer al pecado. Ya Él murió, y repito, y pagó la deuda de nuestro pecado, que era muerte. Por consecuencia podemos vencer sobre el pecado, porque su Espíritu Santo habita en nosotros y su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Romanos 8:32 y termino. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es libertador. Eso es libertador. Mira todo lo que Él hizo. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y voy a parar, voy a decir esto porque es libertador. Y lo voy a repetir para que lo entiendan nuestros hermanos. El que además está a la diestra de Dios. Y sabemos que muchos le oran a María, porque María está bien cerca de Jesús. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero la palabra, o creemos la opinión del hombre, o creemos en la palabra de Dios. Y esto lo digo en amor. Cristo murió y resucitó. Y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay nadie más cerca del trono del Padre que el Hijo. Y Él es el que intercede por nosotros. No hay ningún otro mediador que no sea Cristo Jesús. Él está a la diestra de Dios y Él también intercede por nosotros. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apégate de Cristo. Abrázalo con todas tus fuerzas. Agárrate de la cruz con todo lo que te quede en la vida. Quizás no te quedan más esperanza, quizás no te quedan más fuerzas, pero utiliza esa gotita, esa semilla de mostaza, que es lo único que te queda de fe, y utilízala. Ya utilizaste tus fuerzas para creer en todo lo demás, y lo único que te queda es esa gotita de fe. Utiliza esa gotita de fe para abrazar a la cruz, para que entonces entiendas tu diseño original, que fuiste creada y creado a imagen de Dios en Cristo Jesús, y que no hay nadie que esté más cerca de Dios el Padre que su Hijo. Está tan cerca que dice: yo y mi Padre somos uno. Y Cristo Jesús, que murió por nosotros, que fue tentado como nosotros, que se hizo hombre como nosotros, que entiende cada uno de nuestras debilidades, de nuestras oscuridades, de nuestras circunstancias y tormentas, intercede por ti en este momento, a la diestra del Padre, a tu favor y a nuestro favor.
No hay nadie que entienda más el dolor, la incertidumbre que tú sientes en este momento que Cristo Jesús. Puedes vencer la tentación y puedes vivir para Él como un instrumento de justicia. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.